Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez estaremos trabajando con las hibridaciones del carbono. Pero antes hablaremos un poco de la teoría de la hibridación del carbono. Hablaremos de por qué el carbono es tetravalente cuando debería de ser divalente. Si nos acordamos un poco de la configuración electrónica del carbono, es esta. Que si la hacemos de la forma siguiente, o sea, describiendo los orbitales, tendríamos esto. Tendríamos esto. Entonces, ¿qué pasa? Que acá tenemos la configuración electrónica descrita en los orbitales. O sea, ponemos los orbitales, el 1s, el 1s, el 2s y el 2p. Y, o sea, los subniveles. Y ahora vamos a llenar, a relacionar esto con los orbitales. Tenemos en el 1s, tenemos un orbital, acá tenemos otro y acá tenemos 3 orbitales. Si notan el número de acá arriba, recuerden que es el número de electrones. En el 1s2 tenemos 2 electrones, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y acá tenemos 2 también, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y en el 2p tenemos uno hacia arriba y otro hacia arriba. Y si lo relacionamos con la... también se me olvidaba que si notan no lo puse a la misma distancia o al mismo nivel. Esto es para que ustedes entiendan que este tiene menor energía que este y este menor energía que este. Y para explicar algo. Entonces, ¿qué pasa? Que si analizamos esto y lo relacionamos con el átomo del carbono, sería esto. Tenemos el núcleo. Acá tenemos el 1s. La otra capa sería el 2s. Y la última, el 2p. Entonces, el 1s contiene 2 electrones, el 2s posee 2 y el 2p posee 2. Entonces, cuando analizamos la valencia y los electrones de valencia y eso, estamos hablando de que la última capa es donde se encuentran los electrones de valencia, que son los electrones que utilizan los elementos para ceder o compartir o utilizarlo para atraer otros electrones. Entonces, si analizamos, esta es la última capa, o sea que sería la capa de valencia. O sea que el carbono, en vez de ser tetravalente, debería de ser divalente. Sería esto. Pero no ocurre así en la vida real. En la vida real tenemos que el carbono es tetravalente, o sea que posee 4 electrones en su última capa de valencia. Entonces existe una teoría, ¿verdad? Estamos hablando de teoría. Existe una teoría que menciona de que este orbital se le es suministrado una energía, se le suministra una energía y uno de esos electrones se excita y brinca desde este orbital a este que está vacío del P. Y ahora tengo un electrón aquí y aquí en vez de tener en vez de tener 2, voy a tener 1. Entonces ahora voy a tener lo siguiente. De esto voy a tener ahora el 1s2 y lo voy a colocar acá. Y ahora el 2s y el 2p. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre eso, los dos subniveles, el 2s y el 2p, se igualan en energía y ahora los tengo al mismo nivel de energía. O que los tengo en la última capa de valencia. O sea que ahora yo no tengo en el último nivel 2 electrones, sino ahora tengo 4. Ahora yo voy a tener que el átomo del carbono sería lo siguiente. Tengo el núcleo. Aquí voy a tener el 1s2, o sea el 1s. Y la última capa sería esta, que está al mismo nivel. Y voy a tener ahora 4 electrones.
que este le podríamos llamar 2sp. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo tenía solamente 2 electrones en la última capa y ahora la última capa está formada por 4 electrones porque estos dos se unificaron. O sea, es como una hibridación, pero aquí no le vamos a llamar hibridación sino promoción. Cuando ese electrón brinca porque se excita al obtener energía, o cuando brinca, ahora yo no voy a tener 2 electrones aquí, sino que este orbital será ocupado ahora por un electrón que es el que se excita y brinca a este orbital. Y ahora voy a tener esto, que es a lo que le llamamos promoción. Entonces, a partir de la promoción es que ocurren las hibridaciones. ¿Cómo ocurren? Ahora yo voy a tener, o sea, cuando estemos hablando de la primera hibridación que veremos, que será la sp3, yo no voy a tener que usar sino los electrones de la última capa, porque son los electrones que utiliza el carbono para enlazarse y formar enlaces. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se unifique o se enlace uno del 2s con uno del p, sucede que esto ahora yo lo puedo llamar como 2px, 2py y 2pz. Eso es indicándome que estos son los que me dan orientación o que le dan orientación a la molécula. Entonces ahí es cuando hablamos de si es lineal, si es trigonal plana o si es tetraédrica. La tetraédrica ya es la tridimensional que posee X, P y Y. La plana o trigonal plana, que es la que posee X y Y, y la lineal solamente posee X. Entonces, para los próximos videos nosotros vamos a ver una hibridación entre el S, por ejemplo, y el PX, y a esa hibridación le llamamos SP. A la hibridación que es entre S y también incluimos el PX y PY, será SP2. Y cuando tenemos la hibridación entre S y PX, PY y PZ, tenemos la SP3. El número de arriba, recuerden que nos están indicando el número de electrones. De S solamente tengo uno, por eso siempre yo tengo S a la 1. Mientras que a la medida que vamos avanzando en el P, va aumentando el número. Cuando es en PX solamente tenemos un solo electrón de P, porque estos se van a encontrar de forma independiente o sin aparear. Y esos son los que me van a formar los enlaces pi. Entonces, el otro, que es el de SP2, ahora tengo un solo de S y 2 de P, PX y PY, o sea, 2 electrones. Mientras que cuando es SP3 tengo 1 de S y 3 de P, 1, 2 y 3. Entonces, ahora hablaremos un poco de la forma en que están cada uno de los orbitales en el espacio. Por ejemplo, cuando hablamos del S, el S no tiene orientación porque es un círculo. Esta es la forma del orbital S, porque no tiene orientación. Lo vamos a ver que estará sin orientación, no tiene orientación ni en X, ni Y, ni Z, solamente un círculo o una esfera. Mientras que cuando hablamos, por ejemplo, ese es el S, cuando hablamos del PX, ahora el PX se encuentra en X. O sea que yo voy a tener un orbital P así. Mientras que el PY ahora va a estar en Y. Y sería... Y el PZ
Esa es la forma que van a tener los orbitales cuando formen enlace o cuando estemos viendo las hibridaciones sp3, sp2 y sp. Entonces ahí es donde hablamos de enlaces pi y enlaces sigma. Pero ¿qué es un enlace pi y qué es un enlace sigma? Los enlaces sigma se dan por la combinación entre un elemento o un átomo o un orbital S y uno P, o S y S o P y P. Pero ¿cómo? Por ejemplo, si nosotros tenemos un enlace entre dos átomos del bloque S, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esto. Y acá es que simbolizamos los electrones, aquí. Y un ejemplo de esto nos lo podría dar el hidrógeno molecular. Imaginemos que este es un hidrógeno enlazado a otro hidrógeno. Otro caso es cuando el enlace es entre un orbital S y uno P, pero que el P tiene que estar en esa forma. Y acá tenemos los electrones. Entonces podemos decir que este es, por ejemplo, un hidrógeno enlazado a un carbono. Y ese es el enlace típico de las sustancias orgánicas. Otro ejemplo que podríamos mencionar es cuando tenemos el enlace entre dos orbitales P, pero será de esta forma. Es el traslape cabeza con cabeza, o sea, estamos hablando de un lóbulo, a esto le llamamos lóbulo. Tenemos dos lóbulos, que en este caso sería uno carbono enlazado a otro carbono. Entonces, el traslape o enlace cabeza a cabeza lo tenemos acá. Y ese enlace es también un enlace sigma. También ese podría ser, por ejemplo, el enlace entre carbono y cloro, que los dos son del bloque P. Ahora hablemos del pi. Del pi solamente hay una forma, y es cuando el enlace ocurre entre dos orbitales P, pero que los dos orbitales se encuentran aquí. Así. Se encuentran enlazados, pero de forma paralela. Si es traslape cabeza con cabeza, o sea, de forma horizontal, estamos hablando de un enlace sigma. Y si es de forma paralela, tenemos este enlace, un electrón acá y un electrón aquí. Ese enlace, ese traslape horizontal, o sea, paralelo, es un enlace pi. Entonces estos son los enlaces que tenemos que tener pendiente para cuando estemos realizando o trabajando con las hibridaciones, ya sea la sp3, sp o sp2. Entonces otra cosa que tenemos que tener pendiente es que la forma de la molécula orgánica solamente nos la da el enlace sigma o enlace sencillo, como también le llamamos, pero el enlace pi no nos da forma de moléculas. O sea que cuando nosotros hablemos de que la molécula es lineal, no nos estamos refiriendo a que el enlace pi nos da esa forma, sino que el enlace sigma o el enlace sencillo nos da la forma lineal o la forma trigonal plano o la tetraédrica, porque esos son los enlaces que se encuentran en el espacio, mientras que estos no se encuentran en el espacio, por eso no nos dan forma de molécula o no nos contribuyen a la geometría molecular de una molécula orgánica. Entonces no olvides esperar el próximo video sobre la hibridación sp3 del carbono, donde estaremos trabajando solamente ahora a partir de la promoción. La hibridación ocurre a partir de la promoción y ya yo no me enfoco en el orbital 1s, sino en el 2s y el 2p, incluyendo o detallándolo o poniéndolo en sus orientaciones en X, P, en X, Y y Z.